Bueno, entonces vamos a más o menos hacer la continuación del día de ayer, lo que habíamos hablado con respecto a la digestión, porque todo es el acto en la cual realizamos y los movimientos, ¿no? En función a este proceso, a la deglución o al deglutir, ¿no? Y el acto de deglutir tiene tres fases: la oral, la faringea y finalmente la esofágica, ¿no? Cualquier alteración que intervengan en estos procesos, vamos a tener alteraciones de la deglución. Y esto aproximadamente es entre 8 a 10 segundos este proceso, ¿no? En que iniciamos una deglución. Pero antes de deglutir hay el proceso, hay una preparación, ¿no? Esta preparación del bolo alimentario, ¿no? E intervienen muchos factores como por ejemplo sabor, la presencia de los olores, ¿no? Y también la forma en que recibimos este alimento, finalmente la masticación y posteriormente viene ya el proceso de la deglución, ¿no? O sea, todo un acto es importante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estructuras que se encuentran involucradas en este proceso? Vamos a tener los maxilofaciales, ¿no? Que más o menos hablamos el día de los dientes, el maxilar, la mandíbula. Por ejemplo, si hay una luxación temporomaxilar o si hay dolor en caso de artritis reumatoidea, este proceso también va a ser muy dificultoso por el dolor que presentan estos pacientes, ¿no? Si hay alteraciones de algunos ligamentos o alteraciones de los músculos a nivel de la cara, ¿no? Esto también va a tener algún proceso en el cual no se va a iniciar adecuadamente, ¿no? Parálisis facial o algún. Pero hay otras estructuras que intervienen además del maxilofacial, que son la nariz, ¿no? Olor, esto de la boca, bueno, y con todas las estructuras que tienen dentro, los dientes, ¿no? La laringe, la faringe y finalmente el esófago, que es lo que vamos a interrelacionarlo ahora. Pero el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, vamos a tener también nervios que están inmiscuidos en este acto, ¿no? Y si de alguna manera hay alguna alteración, ya sea la parte muscular o gustativa, ¿no? De algunos órganos que se encuentran en esta parte van a ser alterados, ¿no? La presencia del trigémino, la facial, el glosofaringio, el vago y el nervio espinal. Entonces, si hay alguna lesión también en estos nervios, también van a inmiscuir en la parte del movimiento, en la parte de la deglución, de la lengua, es decir, está comprometido en todo este acto de la fase de deglución. Tenemos una fase preoral, ¿no? En la que recibimos realmente el alimento, ¿no? Como lo recibimos. Hay una fase oral, ¿no? Que viene ya el proceso de la masticación, ¿no? Hay una fase faringea, ¿no? Como de alguna manera pasa, ¿no? El alimento. Y finalmente hay una fase esofágica, ¿no? Esas son las fases importantes del acto de la deglución. La primera fase oral es la de preparación, ¿no? Cómo preparamos el alimento, cómo lo recibimos, cómo lo calificamos, dependiendo de la dureza, de la consistencia, ¿no? Cómo lo organizamos también el bolo y finalmente cómo hay una propulsión ya a la parte faríngea, ¿no? Y si, bueno, si en la parte oral todo está bien, finalmente va a ir a la parte faringe. Pero también en la faringe puede haber ciertas dificultades, ¿no?
En la fase faríngea hay un reflejo de la deglución, en la cual se eleva y se retrae el paladar blando, ¿no? La base de la lengua, y posteriormente hay un movimiento antero-posterior, ¿no? Del complejo hiololaringio, ¿no? Entonces, ese movimiento de propulsión que lo ven ahí, ¿no? Es muy importante. Y si no hay este movimiento adecuado, o si hay un retardo, o si hay una rapidez, puede haber atragantamiento, ¿no? Porque ahí prosigue el proceso del cierre de la laringe y finalmente la contracción de la faringe. Pero si esto no es un acto mecánico así o hay una alteración, puede generar que finalmente el bolo pase a la fase de laringe y posteriormente a la región de la tráquea, y puede haber finalmente el paciente morir por atragantamiento y se tapa las vías respiratorias altas, ¿no? Y ustedes han visto algunos casos que ven en la televisión o en los periódicos que salen, ¿no? Se murió, se atragantó con un bolo alimentario, ¿no? Lógicamente es un movimiento, son contracciones, pero hay cierre de la laringe y finalmente contracción para que pase la faringe. Entonces, el bolo tiene que ser, hay pues una correlación muy importante, ¿no? Entonces, el doctor Alto dice, no hay que hablar mucho cuando ingiere alimentos, ¿no? Y no hay que comer efectivamente con mucha rapidez, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque, o si hay alteraciones de estos reflejos, como por ejemplo, o hay una depresión del sistema nervioso central, en el caso, por ejemplo, de alcoholismo, lamentablemente van a sufrir mayores estos procesos de atragantamiento y muerte simplemente por asfixia, ¿no? Entonces muchos alcohólicos fallecen por este proceso de depresión del sistema nervioso central. Bueno, entonces vamos a hablar lo que es la disfagia, ¿no? Entonces, ¿en qué fase se encuentra este proceso de alteración de la deglución, ¿no? Y ¿cómo lo definimos? Es un trastorno básicamente para tragar los alimentos, ¿no? Vamos a ver qué elementos son los que de alguna manera, de qué consistencia son estos alimentos que tenemos gran dificultad. ¿Son sólidos, semisólidos, son líquidos, ¿no? ¿En qué fase se encuentra esta deficiencia de la deglución, ¿no? Nos hacemos la pregunta para la historia clínica. Y qué complicaciones nos podría dar, ¿no? Estos trastornos de la deglución. Aspiraciones, por ejemplo, neumonías, ¿no? Como le dije, paciente adulto, mayor, que es un retardo a veces, o la posición, o pacientes con ACV que están postrados y que no deberían darle una alimentación pues en forma horizontal completamente. Entonces ellos hacen neumonías por aspiraciones de secreciones que hay en la cavidad oral y que lógicamente hay muchos contaminantes. Otro es que el paciente frente a este trastorno de deglución, inclusive hasta líquidos, puede generar deshidratación o complicaciones de obstrucción de la vía aérea, o la presencia de desnutrición porque el paciente no logra pasar los alimentos, ¿no? Entonces, miren, se complica este paciente, ¿no? Y bueno, vamos a tener muchas causas en las que produce, o sea, la etiología. Tenemos infecciones, ¿no? Desde muy altas infecciones, vamos a decir una faringoamigdalitis, ¿no?
que te puede generar fenómenos muy dolorosos al pasar los alimentos, ¿no? O a nivel de la región bucal, ¿no? Porque vamos a ver que la deglución es todo este proceso. O alteraciones metabólicas, por ejemplo, las polineuropatías, el diabético también puede tener algunos trastornos de la deglución. Puede estar relacionado a factores miopáticos, alteraciones degenerativas, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, puede generar, o lesiones estructurales, ¿no? Estenosis, ¿no? O relacionados a factores iatrogénicas, ¿no? Por ejemplo, pacientes que han ingerido por accidente o por intento de suicidio sustancias tóxicas, ¿no? Y que van a generar procesos de fibrosis, ¿no? A nivel ya sea en el esófago, ¿no? O sea, ¿qué factores podrían estar? O manifestaciones neurológicas, pacientes con accidentes cerebrovasculares y compromisos de algunos nervios muy importantes, ante todo la región del tronco, ¿no? Entonces, la clasificación de la disfagia, ¿no? En general se puede subdividir dependiente de las características clínicas, o sea, uno puede ser orofaringia alta, ¿no? Entonces el paciente, el problema no es esófago, sino es más alta, una disfagia orofaringia se denomina, ¿no? Y el otro sí pertenece realmente a la región esofágica. Y vamos a calificarlo según el grado de severidad del proceso, leve, moderada o severa. O sea, si es muy leve ese trastorno, ¿no? O si condiciona a muchas dificultades, o si es severa, ya no, de alguna manera el trastorno es tanto así que el paciente ya no puede presentar el acto de deglución. Y según el patógeno, puede ser mecánico, ¿no? O puede ser neurológico, ¿no? Entonces, vamos a estudiar toda esta subdivisión de la mecánico, ¿no? Hay obstrucción del paso de los alimentos. El paciente no puede pasar el alimento. ¿Por qué puede ser? Depende de un proceso inflamatorio que disminuye la luz, ¿no? Ya sea a nivel de la faringe, ¿no? Entonces el paciente va a traer trastornos, porque a veces, muchas veces, no solo va el fenómeno de disfagia, sino también viene un trastorno de odinofagia, con dolor. Muchas veces van acompañados, ¿no? Porque disfagia simplemente es la presencia de dificultad de pasar. No puedo tragar los alimentos, se me queda atracado, le va a decir. Pero otros van a decir, se me atraca y siento dolor, ¿no? Entonces vienen los dos procesos. Puede ser también por neoplasias o lesiones extrínsecas en el esófago, en la cual es comprensivas externas. Por ejemplo, en pacientes que tienen una enorme, un bocio, ¿no? Un bocio en la cual es tan grande que puede comprimir estas estructuras y el paciente no puede pasar o tiene dificultad. Y lógicamente, pues la intervención quirúrgica es fundamental, ya que estos pacientes tienen un bocio tiroideo tan gigante que lamentablemente está obstruyendo las vías digestivas, pero también a veces las vías respiratorias por el tamaño. O también puede ser estructuras relacionadas con neoplasia, ¿no? Infiltración de ganglios, ¿no? Y de alguna manera te van a comprimir, ¿no?
Y alteraciones neurológicas tenemos relacionadas dificultad para iniciar la deglución, ¿no? Al inicio, ¿no? Por ejemplo, el problema de la lengua o de la masticación, de los músculos que inervan, ¿no? El músculo de masticación pueden estar de alguna manera afectados o tiene que ver con van a alterar el peristaltismo o van a inhibir esta dilución. Entonces, vamos a ver que las características pueden ser mecánico o neurológico. La clasificación clínica, vamos a ver que la disfagia puede ser orofaringe, ya lo habíamos mencionado. Y esta está afectada en la fase preoral, ¿no? Por ejemplo, reducción en el cierre labial, ¿no? Y hay otros que tienen, por ejemplo, la apertura vocal muy pequeña, por ejemplo, la esclerodermia. Entonces, de por sí el acto, el inicio es traumático, ¿no? Tiene una boca de pajarito muy pequeñita y por la fibrosis a nivel tejido dérmico, ¿no? Entonces vamos a ver que van a tener mucha dificultad o dificultad del movimiento de la lengua, ¿no? Para formar el bolo. Y la verdad, cuando hay estos problemas es muy difícil y se puede atragantar. Casi impedimos que ingiera realmente sólidos, solo pasan líquidos, ¿no? Y asimismo tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, esa es la disfagia orofaringia. Si hay reducción de los movimientos laterales, ¿no? Por la presencia, alguna hipersensibilidad de la mandíbula o de la articulación, los templos maxilares, ¿no? Entonces va a tener esta dificultad orofaringia. Inclusive mala alienación, ¿no? A nivel de los dientes, ¿no? Puede generar también una disfagia orofaringia, ¿no? Patrones de movimientos anormales. Va a haber dificultad en este proceso. ¿Cuáles son las causas que van a producir esta disfagia orofaringia, ¿no? La mencionamos, ¿no? Lesiones estructurales, tumores de cabeza y cuello, tumor de tiroides, tumores del bocio, ¿no? Lesiones realmente estructurales. O posteriormente a un acto quirúrgico, ¿no? También te puede lograr incomodidad, ¿no? Después de esta intervención, ¿no? Que es momentánea muchas veces, o procesos inflamatorios en la región orofaringia, ¿no? Entonces, esos son los más frecuentes, ¿no? Si tenemos un paciente con disfagia, primero preguntar y saber si es primero alta, ¿no? Porque, y después ya la otra posibilidad que sea realmente esofágica, ¿no? O enfermedades neuromusculares, ¿no? Por ejemplo, esas contracturas que tienen los pacientes por Parkinson o lesiones por un accidente cerebrovascular con una parálisis facial central, ¿no? O el Alzheimer también, que la verdad es orofaringia porque hasta se olvidó del acto de cómo se come, ¿no? O sea, eso es lamentable, los pacientes con Alzheimer, ¿no? Pacientes con alteraciones, parálisis nerviolaringio, ¿no? Enfermedades del músculo esquelético, ya habíamos dicho, la esclerosis múltiple, ¿no? Que al final el paciente ya no puede tragar los alimentos, ¿no? Entonces, vamos a ver pues que estas alteraciones son bastante altas. En caso de disfagia
esofágica, ya estamos hablando, ya pasamos de la orofaringe, igual, ¿no? Tumores, estructuras, tumores, por ejemplo, tumores primarios de esófago o metastásicos de esófago, ¿no? O cuerpos extraños, ¿no? Que llegan al esófago, que son agudos muchas veces, o de repente son de alguna manera, puede ser también estructuras más lineales, por ejemplo, pequeños trozos de hueso o de espinas, y el paciente sabe porque ya ese le genera dificultad al pasarlo porque siente dolor y siente que algo choca ahí, ¿no? Entonces, cuerpos extraños que de alguna manera se han ingerido, ¿no? Y que a veces requieren por la extracción, ¿no? Por el un endoscopista, ¿no? Sumamente entrenados y agarran, y porque el paciente sí sabe que después de haber ingerido algo más sólido, que tienen estructuras filosas, se les quedó, ¿no? Entonces, cuerpos extraños. Estenosis por esofagitis cáustica después de un intento de suicidio, de repente por equivocación también, ¿no? Inicialmente puede haber una lesión inflamatoria, pero no hay reducción de la luz. Pero conforme pasan los meses, se comienza a fibrosar ese proceso inflamatorio y comienza a retraerse y comienza a presentar la estenosis por esofagitis cáustica. O el uso de radioterapia, ante todo de radioterapia, ¿no? A nivel de mediastino, puede generar también fibrosis a nivel del esófago, ¿no? Entonces, comprometer estructuras, ¿no? O enfermedades neuromusculares como la calasia, espasmo difuso, o en sí trastorno de propulsión relacionado por la polineuropatía en caso de diabetes mellitus, ¿no? Entonces, estas son las causas más frecuentes que vamos a ver en caso de disfagia esofágica. Y según la clasificación del grado de severidad, ya lo habíamos mencionado, que puede ser leve, en la cual el trastorno de movilidad, hay un trastorno de la formación del bolo y hay retraso en la deglución. Retraso más no es leve, ¿no? Porque pasa, pero sí hay un trastorno de... En cambio, en la moderada sí hay alteraciones mayor de coordinación de movimientos, mayor lentitud, hay una alteración del reflejo de ilusión que es lento o ausente, ¿no? Puede haber alteraciones vocales y hay mayor riesgo de aspiraciones. Y finalmente el grado severo, y hay reducción en la elevación del hioides y la laringe. Ante todo estamos hablando de la región orofaringea, y puede haber alteraciones de la respiración y las aspiraciones se hacen mucho más frecuentes. Entonces son pacientes de alto cuidado, alto riesgo, ¿no? Y no se mueren por el problema de la disfagia, orodisfagia, si no se muere por neumonías aspirativas con gérmenes usualmente mixtos de la cavidad oral. ¿Cómo vamos a hacer la historia del paciente, ¿no? La historia clínica del paciente. ¿Cómo han sido los cambios dietéticos? ¿Cómo ha sido la evolución, ¿no? Estos cambios primero han sido agudos, pueden ser crónicos. Ha sido, ¿cuánto tiempo tiene esta alteración de estos cambios dietéticos? Porque sí podía comer muy bien, pero después comienza a tener alteraciones de deglución de los sólidos. Puede ser que pasó más tiempo, ya no pasan los sólidos, ya los
ya no pasaban, tuvo que cambiar a blandos y finalmente puede tener inclusive ya los líquidos o se atraganta inclusive con los líquidos, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando esto? Esto ha condicionado una pérdida de peso. ¿Cuánto ha perdido en ese tiempo que ha habido estos cambios dietéticos, ¿no? Si va acompañado de dolor, ¿no? O sea, uno es dificultad, pero otro es si hay dolor. ¿Y en qué tiempo ha pasado de estas características, ¿no? Esta dilución de sólidos a líquidos, ¿no? ¿Cómo ha ido el proceso de un día para otro? De repente no pudo, eso es más agudo, ¿no? De repente ha habido, pues, cuerpo extraño, algo, ¿no? Ante todo los niños, bueno, el niño, y lo dice, ¿no? ¿Qué pasó? Y el nivel de sensación de esa disfagia, o sea, cómo lo percibe, ¿no? Si hay antecedentes quirúrgicos de la región de la cabeza y el cuello, ¿no? Porque puede ser iatrogenia, ¿no? Lamentablemente no salió bien todo, ¿no? O hubo una carcinomatosis, trataron de sacar, ¿no? Y lamentablemente pudo haber una iatrogenia, ¿no? O si hay antecedentes de traumatismo, ¿no? De cabeza y cuello, ¿no? O ingestión de cáusticos que le habíamos mencionado. Todo esto tiene que estar muy bien descrito en la historia clínica, ¿no? No solo falta poner, pues la enfermedad tiene este problema, sino los antecedentes muchas veces se olvidan de colocar. Entonces uno tiene que, si no, el paciente no les dice, ustedes pregunte, 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 por ahí algún dato que pudiera. Si no, bueno, no, pero siempre preguntar. Si hay síntomas asociados, como por ejemplo cambio de dolor recurrente laringio, de repente hay compromiso, ¿no? A veces tumorales, infiltrativos de tiroides, ¿no? Va a otras estructuras, ¿no? Si hay además otalgias o pérdidas de reflujo a nivel nasales. Entonces, se tiene que preguntar, pues, cómo se inició todo este proceso, ¿no? Entonces, los síntomas de la región orofaringea difieren un poco en lo que es la disfagia esofágica. Tenemos la disfagia orofaringea. Lo que va a sentir es una sensación que se atraganta, pero este bolo, ¿no? Alimentario, pero en la garganta, ¿no? No pasa, o sea, hace el movimiento de evolución orofaringea oral, pasa y se atraganta alto, muy alto, ¿no? Y ahí viene la tos, pues, y regurgitación a nivel nasal, ¿no? Y eso es más característico de una disfagia orofaringea, ¿no? Puede haber infecciones respiratorias recurrentes por aspiración de los alimentos, ¿no? Entonces, paso mi alimento, pero me atraganto acá en la garganta, inclusive él lo menciona. Y ahí ya no lo puedo pasar, con mucha dificultad lo paso, pero ahí siento que después, cuando pasa, ya siento, ¿no? Pero acá arriba, doctora. Entonces, me cuesta mucho tragar, dice, ¿no? Y es alto, ¿no? Se me atraganta. En cambio, la disfagia esofágica, el paciente pasa, ¿no? Traga el alimento, pero tiene una sensación de atasco más bajo, retroesternal, ¿no? El paciente, y se me queda, ¿no? En la región retroesternal. Ahí acá abajo dice, siento la sensación que no pasa ahí el alimento. Y hay dolor torácico con la comida, puede generar dolor, ¿no? Se me queda y ya. Y al poco
momentos hay regurgitación de la comida, pero no digerida. Eso demuestra de que no llegó a pasar el alimento, porque no puede estar también el alimento mucho tiempo ahí, se degenera todo y el paciente hay regurgitación. Entonces lo que el paciente dice, trago bien, doctora, o sea, paso, pero se me queda la comida en el pecho, ¿no? En la región retoesternal. Esta es una sensación, ¿no? Se le atasca, ¿no? Y señala la zona en donde se le queda. Entonces, el examen físico, vamos a ver todas las características, cómo se ha bajado de peso, ¿no? Si el paciente, lógicamente, si hay anemia, ¿no? Todo lo que corresponde a lo que puede generar este problema de disfagia, y si es crónico, si tiene fiebre, ¿no? Su estado mental también, eso contribuye también a estos fenómenos de disfagia, ¿no? Porque estos van a atragantarse con mayor facilidad, ¿no? En los pacientes que tienen ACV, ¿no? Entonces, si hay presencia de disnea o cómo es el tono de la voz, ¿no? Porque de repente también hay compromiso del laringio recurrente. Entonces, vamos a tener que, en forma general, examinar al paciente, ver si hay ganglios también, o sea, no nos vamos a identificar necesariamente en la parte de la región orofaringia y de la faringe, sino todas estructuras de entorno que nos puedan ayudar a presumir el diagnóstico, ¿no? El examen físico de los nervios craneales, inspección de la lengua, el paladar, valorar la fuerza a nivel, ¿no?, de la región bucal, ¿no?, movimientos laterales, si hay simetría, si hay parálisis, ¿no? Examen laringio, si hay secreciones, si hay babeo, movimiento de las cuerdas vocales. Entonces, vamos a hacer un examen físico bastante en la orofaringe, que es más visible. Vamos a hacerle un examen completo. En otro caso, también podemos iniciar los procedimientos para saber cómo es el proceso de la deglución del paciente, ¿no? Y en este caso, se observa la cavidad oral, se evalúa la fuerza y el rango de movimiento, cómo es el movimiento de la masticación, cómo es el tragado, ¿no?, de los líquidos o las papillas, sólidos, pero antes de iniciar este proceso, uno le pregunta qué alimentos son los que de alguna manera no puede pasar, ¿no? Porque yo no voy a comenzar con darle elementos sólidos que el paciente ya no puede pasar, ¿no? Entonces, si dicen, no, solo papillas sí, pero a ver, vamos a darle las papillas y cómo es el proceso, ¿no? Entonces, vamos a tratar de buscar todas las fases en la cual y si realmente, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia, pero, ¿no?, sí tenemos que ver cómo es el acto de masticación y cómo es la formación del bolo alimentario. En el estado faríngeo se examina evaluando la fuerza de la voz, si hay ahogos, si ocurre en esta etapa, ¿no? Y la voz puede sonar algo murmurada, ¿no? Por lo tanto, puede significar que tiene una acción poco efectiva durante la deglución. También se puede auscultar, ¿no?, al momento de tragar, para escuchar los diferentes sonidos que surgen durante la etapa faríngea, ¿no? A veces no se logra sentir estos movimientos. Bueno, se puede realizar también, ¿no? No es usual, pero
se podría demostrar este proceso, porque a veces en consulta no tenemos los elementos necesarios y la tecnología ha avanzado tanto que algunas veces ya obviamos todo este proceso, ¿no? Y además a veces puede ser muy doloroso para el paciente realizarlo, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, estrechamiento por ingesta de cáustico, ¿no? Y ahí vemos la lesión, ¿no? Usualmente es el estrechamiento a nivel esofágico eh, y vemos cómo el bolo alimentario se queda retenido y hay una zona de estrechez, ¿no? Y hay una dilatación anterior del esófago, ¿no? A veces necesitan dilataciones siempre y cuando tenemos mucha precaución, ¿no? Porque eso lo hacen los endoscopistas, los gastroenterólogos, ¿no? En que, bueno, hacen una serie de procedimientos, la verdad, muy avanzados, ¿no? Están en todo este proceso de, inclusive de tratamientos, ¿no? Ahí se tiene un buen equipo, ¿no? Muy altamente capacitado. Tenemos divertículos también en la área esofágica, ¿no? En la cual también pueden ocasionar inflamarse, ¿no? Y por lo tanto van a hacer efectos de, eh, 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 de, de disminuir, ¿no? Esta luz de la estructura esofágica y por lo tanto a alterar este proceso de la deglución, ¿no? Tenemos vertículo faringo esofágico de Senkel, ¿no? Y muchas veces se llenan de secreciones, alimentos, y se inflaman y pueden ocasionar estenosis, ¿no? Y fenómeno de disfagia, ¿no? Ahí tenemos un divertículo, ¿no? Un divertículo y a veces es necesario la intervención quirúrgica para tal, ¿no? A veces se hace endoscópicamente, ¿no? Y puede producir mucha litosis, claro, porque son alimentos fermentados de alguna manera y generan pues olores bastante fuertes, ¿no? Pueden producir regurgitación esofágica, ¿no? Y entonces el paciente pues va a tener muchas molestias, ¿no? Tenemos también el reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces es el fallo de contracción tónica del esfínter esofágico, ¿no? Eh, y que si hay esta alteración, ¿no? De la contracción, el paciente va a tener reflujo, ¿no? Por el incremento de la presión intragástrica, ¿no? Por ejemplo, a veces puede ser simplemente por aumento de la presión. Por ejemplo, en caso de comidas excesivas, ¿no? O copiosas, ¿no? El paciente hay una gran distensión abdominal, una gran distensión a nivel estómago, ya por gula, a veces gula uno come exageradamente y con licor, y el paciente puede hacer regurgitación por el aumento de la presión intragástrica, ¿no? Cierta acidez o alimento inclusive puede regurgitar. Entonces tenemos, pero también se ve en algunas patologías, ¿no? Como por ejemplo en la estenosis del píloro, relacionados muchas veces por procesos tumorales, neoplasias gástricas con compromiso del píloro, y otras es por una úlcera péptica a veces cicatrizada que va a generar una estenosis del píloro. Por lo tanto, va a haber dificultad de pasaje de alimentos, ¿no? De la región a nivel gástrica, a nivel del píloro,
y por lo tanto se acumula, ¿no? Es acumulativa, ¿no? Y este paciente, por aumento de la presión intragástrica, va a regurgitar, ¿no? En caso de obesidad, en caso de embarazo, también puede haber esta regurgitación. Pacientes con ascitis, atención, ¿no? Estos pacientes, inclusive tanto así que ya no pueden comer porque están presionados por la cantidad de líquido, e inclusive el estómago se aplasta tanto por esta cantidad de líquido que incrementa la presión intraabdominal que el paciente ya no tiene ni sensación ni ganas de comer, ¿no? Puede estar relacionado también esta disminución del tono con determinados alimentos o fármacos, hay que tener mucho cuidado. O por alteración de la integridad anatómica, por ejemplo, en caso de hernia hiatal, que puede ocasionar regurgitación. Ahí. Bueno, entonces vamos a ver es el regurgitación. Entonces tenemos el otro, el reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que hay un fenómeno de regurgitación de ácido, ¿no? A la región del esófago, que normalmente no hay, pues, ¿no? Acidez, ¿no? Y esto puede dañar también, ¿no? Otra causa tenemos los cánceres, ¿no? Que también pueden ocasionar estenosis, ¿no? Cáncer del esófago, ¿no? A veces son primarios, pero en la mayoría de veces son metastásicos, ¿no? Habíamos hablado también de otra características, ¿no? Que es la odinofagia, que es dolor al deglutir. Usualmente son relacionados más con procesos inflamatorios, ¿no? Pero también una etapa bastante avanzada de las neoplasias, ¿no? La neoplasia no produce dolor, fíjense al inicio, por eso lamentablemente no se descubre tempranamente. Pero cuando hay dolor ya estamos pensando en una etapa bastante avanzada, ¿no? Y puede generar ya obstrucciones, ¿no? Tenemos, en caso de onifagia, esofagitis péptica, ¿no? O en pacientes con reflujo gastroesofágico también, ¿no? La acidez. El uso de algunos fármacos también, ¿no? Puede producir odinofagia, ¿no? Ingesta de compuestos cáusticos, ya lo mencioné en la fase inicial, ¿no? Porque después ya queda la disfagia, ¿no? Infecciones por esofagitis, ¿no? Virales, ¿no? Hay algunas. Dentro de los más frecuentes tenemos, por ejemplo, la presencia de una candidiasis esofágica, ¿no? Produce dolor, mucho dolor. Y tenemos la regurgitación. La regurgitación sí son pequeñas expulsión de pequeñas cantidades de alimentos, ¿no? De líquidos usualmente digestivos, ¿no? Puede ser esofágica, por ejemplo, en caso de acalasia, megaesófago, estenosis esofágica, divertículos esofágicos, o puede ser también después de una comida copiosa, pero la diferencia es que son pequeñas cantidades, ¿no? de alimento, ¿no? Muy pequeñas cantidades, ¿no? Botonía del esfínter esofágico, ¿no?
gastroparesia, dilatación aguda del estómago o estenosis del pilo, similares al reflujo gastroesofágico, ¿no? En caso de reflujo gastroesofágico, no es, usualmente no es visible mucho, ¿no?, la presencia de la expulsión. En caso de regurgitación, sí hay expulsión, ¿ya? Por ejemplo, es muy frecuente en la regurgitación, ¿no?, en los lactantes, ¿no?, que excesivo gases le distiende la cavidad abdominal y la mamá, pues, ¿no?, trata de que elimine sus gases, ¿no?, y el niño regurgita pequeñas cantidades de alimento, ¿no? Es una regurgitación típica, ¿no? Y pirosis es la sensación de ardor, quemazón, ¿no?, localizada en la región retroesternal, epigástrica alta. Muchas veces decimos, doctor, tiene pirosis, ya, pero estamos muchas veces hablando de una úlcera péptica que inclusive terminó en un proceso de una complicación como es una hemorragia digestiva, ¿no? Y la historia, bueno, tiene que comenzar así. Bueno, a veces confunde, porque la verdad que pirosis lo llamamos más a un poco más alta ese ardor, o sea, retroesternal, ¿no? O sea, epigástrica es un poquito más baja, ¿no? Entonces dice pirosis, entonces yo cuando me dicen pirosis casi siempre pienso en la región esófago, ¿no? Un poco más alta. O en el tránsito entre estómago y, ¿no?, y la región de caries y la presencia del esófago. Y cuando me ponen pirosis yo me confundo, ¿no? Entonces, mejor es poner la localización, no pongan el término, si no está muy seguro, la localización en dónde está, ¿no? Aunque mucha literatura dice pirosis, ¿no? Pirosis, ¿no? Manifestación de la úlcera pirosis. Sí, sí puede tener pirosis, pero es un término que usualmente casi siempre los médicos lo relacionamos a la parte gastroesofágica, ¿no? Un poco más alta, ¿no?, de reflujo. Ya, entonces, mejor el término que el paciente lo refiere, ¿no? Ahí sí conviene que coloquen lo que el paciente dice, ¿no? Entonces, la pirosis se puede ver en el reflujo gastroesofágico, en pacientes de algunos medicamentos, por ejemplo, el uso de AINES puede presentar, ¿no?, inmediatamente después, ¿no?, esta sensación de un ardor y que de alguna manera un poco más alto, ¿no?, esofagitis infecciosa, ¿no?, cándida, herpes, ¿no?, citomegalovirus. En caso de esclerodermia también, ¿no?, porque hay una incompetencia del tono, ¿no?, y entonces, por lo tanto, también hay mayor cantidad de reflujo y acompañada de hipomotilidad intestinal, mucho reflujo. En síndrome de disminución de secreción salival, en síndrome de Shore, ¿no?, en pacientes con acalasia, ¿no?, y en cardiopatía coronaria también hay mucha pirosis, ¿no?, tal vez el estrés, ¿no?, que condiciona, pues, lamentablemente esta enfermedad cardiovascular, ¿no? Pacientes en UCI, ¿no?, que pueden hacer mucha pirosis por los medicamentos o por el estrés, ¿no? Bueno, entonces todas estas manifestaciones, pues tenemos que preguntar al paciente, ¿no?, cuando viene, lógicamente, para de alguna manera ver cuál es la causa que produjo estos trastornos de disfagia, que son de alguna manera trastornos de la deglución. Y yo creo que sí, con una buena historia, sí podemos identificar, ¿no?, en qué momento de alguna manera está alterado este proceso, ¿no? Preguntas, chicos.
Muy bien. Entonces voy un ratito, por favor, voy a descargar la lista de asistentes. Muy bien, chicos, entonces ya nos pondremos en comunicación con el delegado para la próxima teoría. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima, nos vemos en la próxima clase. Gracias. Hasta luego, chicos. Nos vemos.